La sangre aún estaba fresca cuando la policía de Lima entró a aquella casa en el distrito de San Juan del Lurigancho. Era el 18 de marzo de 2007, y lo que encontraron en el dormitorio principal no era simplemente la escena de un crimen, era la materialización de una obsesión que había germinado en silencio durante años, alimentada por miradas prohibidas, deseos reprimidos y una oscuridad que nunca debió despertar. Sobre la cama, entre sábanas revueltas y manchadas, yacía el cuerpo sin vida de Gabriela Sánchez, una joven de apenas 23 años cuya sonrisa había iluminado esa misma casa apenas días atrás. Pero lo verdaderamente perturbador no era el crimen en sí mismo, sino quien sostenía el arma homicida cuando los agentes irrumpieron en la habitación, era Roberto Villalobos, su propio padre, con las manos temblorosas y la mirada perdida en un vacío imposible de descifrar. ¿Qué puede llevar a un padre a arrebatarle la vida a su propia hija? ¿Qué secretos oscuros se esconden detrás de las sonrisas familiares en las fotografías navideñas? ¿Hasta dónde puede llegar la mente humana cuando la obsesión reemplaza al amor? Este caso no es simplemente la historia de un homicidio, es un descenso a las profundidades más inquietantes de la psique humana, donde los límites entre el afecto y la posesión se difuminan hasta desaparecer por completo. Es la crónica de cómo una familia aparentemente normal escondía en su interior un secreto tan perturbador que, cuando finalmente salió a la luz, estremeció a todo el Perú y dejó a millones de personas cuestionándose cuánto realmente conocemos a quienes duermen bajo nuestro mismo techo. Porque detrás de cada familia perfecta puede existir un abismo de secretos inconfesables. Detrás de cada padre protector puede esconderse un monstruo que espera el momento perfecto para revelar su verdadera naturaleza. Y en el caso de Gabriela Sánchez, ese momento llegó cuando ella tomó una decisión que su padre consideró una traición imperdonable, enamorarse del hombre equivocado. O quizás, desde la retorcida perspectiva de Roberto Villalobos, enamorarse de cualquier hombre que no fuera el mismo. Esta historia te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor paternal, sobre los límites de la obsesión y sobre cuán vulnerable puede ser cualquier persona, incluso en el lugar que debería ser más seguro, su propio hogar. Te enfrentarás a verdades incómodas sobre la naturaleza humana y descubrirás que a veces, el mayor peligro no viene de extraños en callejones oscuros, sino de aquellos que comparten nuestra sangre y nuestra mesa. Si estás listo para adentrarte en una de las historias criminales más perturbadoras que ha enfrentado la justicia peruana, si te atreves a conocer hasta dónde puede llegar la mente de un padre cuando la obsesión consume toda razón, entonces deja un me gusta en este video para que más personas descubran la oscuridad que puede esconderse detrás de las puertas cerradas de cualquier hogar. Y demuestra que eres parte de esta comunidad de buscadores de verdades ocultas comentando, estoy listo para descubrir la verdad oculta. Al hacerlo, te conviertes en parte de un grupo selecto que no teme enfrentar las realidades más incómodas de la condición humana, que busca comprender lo incomprensible para nunca olvidar que el mal puede usar cualquier rostro, incluso el de un padre amoroso. Porque esta investigación revelará algo que cambiará para siempre tu percepción sobre los vínculos familiares. Descubrirás que en esta casa de San Juan del Lurigancho no solo murió Gabriela Sánchez aquella noche de marzo, también murió la ilusión de que el amor de un padre es siempre puro, protector e incondicional. Y lo que emergerá de entre las cenizas de esa ilusión es una verdad tan perturbadora que, incluso años después, los investigadores que trabajaron en el caso aún se despiertan en las noches pensando en lo que encontraron. Prepárate, porque lo que viene a continuación contiene una revelación clave que cambiará para siempre la forma en que ves la mente humana. Esta es la historia de cómo un deseo prohibido se transformó en obsesión, la obsesión en locura, y la locura en una tragedia que nadie pudo detener a tiempo. Esta es la historia de Roberto Villalobos, el padre que cruzó la línea más sagrada que existe entre un progenitor y su descendencia. Y esta es, sobre todo, la historia de Gabriela Sánchez, una joven cuyo único crimen fue atreverse a construir su propia vida lejos de la sombra opresiva de quien debió protegerla. Todo comenzó 23 años antes, en 1984, cuando Roberto Villalobos sostuvo por primera vez a su hija recién nacida en los brazos. Era un hombre de 32 años, ingeniero civil con una prometedora carrera en una de las constructoras más importantes de Lima. Su esposa, Carmen Rosales, era maestra de primaria en un colegio del distrito de La Victoria. Habían esperado 5 años ese momento, 5 años de intentos fallidos y tratamientos médicos que habían puesto a prueba su matrimonio. Pero finalmente, aquella mañana del 12 de agosto de 1984, Gabriela llegó al mundo y, con ella, pareció llegar también la promesa de una felicidad que hasta entonces se les había esquivado. Los vecinos de la calle Los Jazmines, donde la familia Villalobos Rosales construyó su hogar, recuerdan a Roberto como un padre ejemplar durante los primeros años de vida de Gabriela.
Era común verlo cada tarde regresando del trabajo con algún regalo para la pequeña, muñecas, libros de cuentos, vestidos que él mismo elegía con meticuloso cuidado. Ningún detalle era demasiado insignificante cuando se trataba de su hija. Organizaba fiestas de cumpleaños memorables, llevaba a Gabriela al parque cada domingo sin falta, y se aseguraba personalmente de que tuviera todo lo que necesitaba antes de que ella misma supiera que lo necesitaba. Carmen veía esta devoción con una mezcla de orgullo y alivio. Después de todo, muchos hombres de su generación consideraban la crianza de los hijos como una responsabilidad exclusivamente femenina. Pero Roberto era diferente, o eso parecía. Él quería estar involucrado en cada aspecto de la vida de Gabriela. Desde elegir su guardería hasta supervisar sus tareas escolares cuando la niña comenzó la primaria. Desde enseñarle a andar en bicicleta hasta acompañarla a cada una de sus presentaciones escolares, siempre en primera fila, siempre con la cámara de video lista para capturar cada momento. Sin embargo, cuando Gabriela cumplió 8 años, algo comenzó a cambiar. Fue sutil al principio, casi imperceptible. Roberto empezó a mostrarse cada vez más protector, más restrictivo. No quería que Gabriela jugara con otros niños en el parque sin su supervisión directa. Se oponía a que asistiera a fiestas de cumpleaños de sus compañeras de clase, argumentando preocupaciones sobre su seguridad. Cuando Carmen sugería que era importante que la niña socializara con otros pequeños de su edad, Roberto respondía con una firmeza que no admitía réplica: nadie puede cuidarla mejor que yo. Nadie la conoce como yo la conozco. Fue también alrededor de esa época cuando Roberto comenzó a insistir en que Gabriela durmiera en la habitación matrimonial. Argumentaba que la niña tenía pesadillas, que se sentía asustada en su propia habitación. Carmen accedió inicialmente, pensando que sería una fase temporal. Pero los meses pasaron y Roberto encontraba siempre una nueva razón por la cual Gabriela debía seguir durmiendo entre ellos. Cuando Carmen finalmente se opuso con firmeza, cuando dijo que ya era hora de que la niña regresara a su propio cuarto, Roberto montó en cólera. Fue la primera vez que Carmen lo vio verdaderamente furioso, con una intensidad en la mirada que la asustó. Esa noche, Roberto durmió en el sofá, dándole la espalda a Carmen durante 3 días hasta que ella cedió y permitió que Gabriela continuara en el dormitorio principal. Los años de primaria transcurrieron con una creciente tensión en el hogar. Roberto se volvió cada vez más posesivo con Gabriela. Controlaba sus amistades, revisaba sus cuadernos obsesivamente, la interrogaba sobre cada minuto de su día en la escuela. Cuando la niña cumplió 11 años y comenzó a desarrollarse físicamente, la actitud de Roberto se intensificó aún más. Prohibió que usara cierto tipo de ropa. Insistía en acompañarla e incluso al baño de mujeres cuando salían en público. Carmen comenzó a sentir que algo no estaba bien, pero cada vez que intentaba hablar del tema con Roberto, él la acusaba de ser una madre descuidada, de no entender los peligros del mundo exterior, de no amar a su hija tanto como él la amaba. La familia extendida comenzó a notar comportamientos extraños. La hermana de Carmen, Rosa, recordaría años después cómo Roberto no permitía que nadie, ni siquiera los familiares más cercanos, pasaran tiempo a solas con Gabriela. En las reuniones familiares, siempre estaba a su lado, siempre vigilante, siempre interrumpiendo cualquier conversación que la niña intentaba tener con otros. Cuando Gabriela quería jugar con sus primos, Roberto encontraba excusas para llamarla de regreso. «Ven, hija, siéntate aquí conmigo», le decía, palmeando el espacio junto a él en el sofá. Y Gabriela, condicionada desde pequeña a obedecer cada palabra de su padre, siempre regresaba. Pero fue al entrar a la secundaria cuando Gabriela comenzó a mostrar los primeros signos de resistencia. A los 13 años, por primera vez en su vida, empezó a cuestionar las restricciones de su padre. Quería tener amigas, quería ir al cine, quería participar en actividades extraescolares. Roberto respondió con mayor control. Comenzó a llevarla y recogerla personalmente de la escuela todos los días, a pesar de que su trabajo quedaba al otro lado de la ciudad. Instaló cerraduras especiales en la casa, cerraduras que solo él podía abrir desde afuera. Carmen protestó, pero Roberto argumentó que era por la seguridad de todas. Para cuando Gabriela cumplió 15 años, la casa de la calle Los Jazmines se había transformado en una prisión disfrazada de hogar. Roberto había implementado un sistema de vigilancia que controlaba cada movimiento de su hija. Teléfonos intervenidos, horarios estrictos, prohibiciones absolutas. Gabriela no podía recibir llamadas sin que su padre escuchara cada palabra. No podía tener cuenta de correo electrónico sin que Roberto conociera la contraseña. No podía salir de la casa sin que él supiera exactamente dónde estaría, con quién y durante cuánto tiempo.
Los compañeros de clase de Gabriela la recuerdan como una joven inteligente y dulce, pero inexplicablemente aislada. Nunca podía quedarse después de clases para estudiar en grupo. Nunca asistía a las actividades sociales que organizaban los estudiantes. Cuando alguien intentaba acercarse demasiado, Gabriela se ponía nerviosa, miraba constantemente hacia la puerta, como si temiera que su padre pudiera aparecer en cualquier momento. Y muchas veces, efectivamente aparecía. Roberto se presentaba sin previo aviso en la escuela, exigiendo hablar con los profesores sobre el desempeño de Gabriela, o simplemente quedándose en el auto estacionado frente al colegio, observando. Carmen, para entonces, ya había comprendido que algo estaba profundamente mal en su matrimonio. Pero se sentía atrapada. Roberto controlaba todas las finanzas del hogar. Había aislado sistemáticamente a Carmen de su familia y amigos, usando las mismas tácticas de manipulación que empleaba con Gabriela. Cuando Carmen sugería que tal vez necesitaban ayuda profesional, que quizás deberían ver a un terapeuta familiar, Roberto se burlaba de la idea. ¿Un terapeuta? ¿Para qué? Nuestra familia es perfecta. El problema eres tú, que no entiendes cuánto amo a mi hija. Ese amor que Roberto proclamaba se manifestaba de formas cada vez más perturbadoras. Insistía en estar presente cuando Gabriela se vestía, argumentando que debía asegurarse de que su ropa fuera apropiada. Entraba al baño mientras ella se duchaba, diciendo que necesitaba traer algo que había olvidado, pero quedándose allí más tiempo del necesario. Abrazaba a Gabriela con una intensidad que hacía que la joven se pusiera rígida, mientras él susurraba en su oído lo mucho que la quería, lo especial que era, lo único importante en su vida. Gabriela comenzó a desarrollar signos de ansiedad severa. Mordía sus uñas hasta hacerlas sangrar. Sufría de insomnio, círculos oscuros perpetuos bajo sus ojos. Sus calificaciones, que siempre habían sido excelentes, empezaron a declinar. Cuando una profesora, la señora Méndez, notó estos cambios y llamó a Roberto para una reunión, él llegó con una explicación ya preparada. Gabriela estaba pasando por una fase difícil de la adolescencia, nada de qué preocuparse, él tenía todo bajo control. La profesora no quedó convencida, pero tampoco tenía evidencia concreta de abuso o maltrato. Solo una inquietud persistente que no podía articular completamente. Fue durante el último año de secundaria cuando Gabriela intentó su primer acto real de rebelión. Había conocido a un compañero de clase llamado Marcos, un joven tímido que compartía su amor por la literatura. Comenzaron a intercambiar mensajes de texto en secreto, conversaciones inocentes sobre libros y música. Gabriela escondía su teléfono celular en su mochila, lo revisaba solo en el baño de la escuela, tomaba todas las precauciones imaginables. Pero Roberto lo descubrió. Una tarde, revisando la habitación de Gabriela con la meticulosidad de un detective, encontró el teléfono escondido dentro de un libro hueco. La explosión de rabia que siguió aterrorizó a toda la casa. Roberto destrozó el teléfono contra la pared. Gritó a Gabriela durante horas, acusándola de traición, de deslealtad, de olvidar todo lo que él había sacrificado por ella. Cuando Carmen intentó intervenir, Roberto la empujó con tal fuerza que ella cayó al suelo. Fue la primera vez que había ejercido violencia física directa contra su esposa. Gabriela, llorando, intentó proteger a su madre, pero Roberto la agarró del brazo con fuerza brutal y la arrastró a su habitación. La encerró allí durante 3 días, llevándole comida como si fuera una prisionera, hablándole a través de la puerta sobre lo decepcionado que estaba, sobre cómo el mundo exterior solo quería hacerle daño, sobre cómo él era el único hombre que verdaderamente la amaría jamás. Después del incidente con el teléfono celular, la atmósfera en la casa Villalobos se volvió insoportable. Carmen, finalmente movilizada por el miedo de lo que Roberto podría ser capaz de hacer, comenzó a planear en secreto una manera de salir. Guardaba pequeñas cantidades de dinero que sustraía del presupuesto del hogar. Contactó a su hermana Rosa en secreto desde un teléfono público. Le pidió ayuda, le explicó que necesitaba un lugar donde ella y Gabriela pudieran refugiarse. Pero Roberto tenía una habilidad casi sobrenatural para detectar cualquier cambio en la dinámica del hogar. Percibió que algo estaba ocurriendo, y su vigilancia se intensificó aún más. Gabriela se graduó de secundaria en diciembre de 2002. Tenía 18 años, excelentes calificaciones a pesar de todo, y un sueño de estudiar psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quería entender la mente humana, quería ayudar a otras personas que sufrían. Tal vez, en algún nivel inconsciente, quería entenderse a sí misma y entender que había convertido a su padre en lo que era. Pero Roberto tenía otros planes. Insistió en que Gabriela estudiara en una universidad privada más pequeña, más cercana a casa,
donde él pudiera seguir supervisando cada aspecto de su vida. Además, declaró que vivirían juntos mientras ella estudiara. No habría residencia universitaria, no habría independencia, no habría libertad. Carmen vio esto como el punto de quiebre. Si no actuaban ahora, Gabriela estaría atrapada para siempre. Una noche de enero de 2003, mientras Roberto dormía profundamente después de haber bebido más de la cuenta, Carmen despertó a Gabriela. Le dijo que empacara solo lo esencial. Que tenían que irse, tenían que escapar ahora o nunca tendrían otra oportunidad. Gabriela, por primera vez en su vida, vio determinación absoluta en los ojos de su madre. Empacaron en silencio, con las manos temblorosas, conteniendo el aliento cada vez que Roberto se movía en la cama. Pero cuando estaban a punto de salir por la puerta, Roberto apareció en el pasillo. Se había despertado, tal vez por algún sonido, o tal vez por ese sexto sentido que había desarrollado para detectar cualquier amenaza a su control. Lo que siguió fue una confrontación que los vecinos recordarían durante años. Roberto bloqueó la salida. Carmen le gritó que estaba enfermo, que necesitaba ayuda, que no podía seguir manteniendo a su propia hija como prisionera. Roberto, con una calma que era más aterradora que cualquier grito, respondió que ellas no entendían nada, que el mundo exterior era peligroso, que los hombres solo querían una cosa de Gabriela, que él era el único que verdaderamente la amaba de manera pura. La policía llegó esa noche, llamada por vecinos alarmados por los gritos. Pero cuando los oficiales preguntaron si alguien estaba en peligro, Carmen, aterrorizada por las posibles represalias, negó que hubiera un problema serio. Dijo que había sido solo una discusión familiar. Los policías se fueron, pero le dieron a Carmen una tarjeta con números de ayuda para mujeres en situaciones de violencia doméstica. Esa tarjeta permanecería escondida en el fondo de su cartera durante años, un recordatorio de la oportunidad que no tuvo el valor de tomar. Después de aquella noche, Roberto se volvió simultáneamente más controlador y más seductor con Gabriela. Alternaba entre momentos de ternura sofocante y explosiones de ira. Le compraba regalos costosos, joyas, ropa, perfumes. La llevaba a restaurantes caros, solo los dos, como si fueran una pareja en lugar de padre e hija. Carmen fue progresivamente excluida de estas salidas. Roberto decía que necesitaba tiempo especial con su hija, que Carmen no entendía la conexión única que él y Gabriela compartían. Gabriela comenzó sus estudios universitarios en marzo de 2003, matriculada en la universidad que Roberto había elegido. Cada día, él la llevaba por la mañana y la recogía exactamente cuando terminaban las clases. Gabriela no podía quedarse un minuto extra sin que su padre apareciera, furioso, exigiendo saber dónde estaba. Fue durante este tiempo que Gabriela comenzó a escribir un diario secreto, páginas y páginas donde volcaba su desesperación, su confusión, su deseo desesperado de libertad. Escribía sobre los sentimientos encontrados que tenía hacia su padre, el miedo, sí, pero también algo más complejo, una culpa insidiosa que Roberto había plantado en ella desde pequeña, la idea de que de alguna manera ella era responsable de mantenerlo feliz. En el segundo año de universidad, en 2004, Gabriela conoció a Daniel Montes. Él era un estudiante de ingeniería ambiental, 2 años mayor que ella, que trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca de la universidad. Era tranquilo, reflexivo, con una sonrisa amable que inmediatamente hizo que Gabriela se sintiera segura. Comenzaron a hablar durante los descansos entre clases, conversaciones casuales sobre tareas y exámenes que gradualmente se profundizaron en temas más personales. Daniel notó que había algo diferente en Gabriela, una tristeza que ella intentaba esconder, una tensión constante en sus hombros, la forma en que miraba compulsivamente el reloj, siempre consciente del tiempo, siempre preocupada por llegar a tiempo. Cuando Daniel le pidió salir, Gabriela quiso decir que sí con todo su corazón, pero sabía que era imposible. Le explicó, con voz temblorosa, que su padre era muy estricto, que no le permitía tener novio, que no entendería. Daniel, lejos de desanimarse, le dijo que podían tomar las cosas con calma, que podían ser amigos primero, que él no tenía prisa. Esta paciencia, esta disposición a esperarla, solo hizo que Gabriela se enamorara más profundamente. Durante meses, mantuvieron su relación en secreto. Se veían en la universidad, robaban momentos entre clases, compartían almuerzos rápidos en la cafetería. Gabriela sentía, por primera vez en su vida, lo que era ser tratada con respeto genuino, con afecto que no venía acompañado de control o posesividad. Daniel escuchaba cuando ella hablaba sobre sus sueños de ser psicóloga, de ayudar a niños que sufrían de abuso. Nunca la presionaba para que explicara más sobre su situación familiar,
pero tampoco fingía que no notaba las señales evidentes de que algo estaba terriblemente mal. Roberto, mientras tanto, había comenzado a sospechar que Gabriela estaba ocultando algo. Ella parecía diferente, más feliz de ir a la universidad, más distraída en casa. Una tarde, decidió seguirla. Estacionó su auto a cierta distancia de la universidad y observó. Vio a Gabriela salir del edificio de clases y caminar hacia la biblioteca. Vio cómo su rostro se iluminaba cuando Daniel se acercó. Vio cómo se sentaban juntos en una banca del jardín, cómo Daniel le tomaba la mano, cómo Gabriela se reía de algo que él había dicho. Y en ese momento, algo se rompió permanentemente dentro de Roberto Villalobos. Cuando recogió a Gabriela esa tarde, no dijo nada. Condujo a casa en silencio absoluto, un silencio que aterrorizó a Gabriela más que cualquier grito. Esa noche, durante la cena, Roberto finalmente habló. ¿Quién es él?, preguntó con voz peligrosamente calmada. Gabriela intentó mentir, dijo que no sabía de qué hablaba. Roberto golpeó la mesa con tal fuerza que los platos saltaron. No me mientas. ¿Quién es ese muchacho que te estaba tocando? Carmen intentó intervenir, preguntando qué estaba pasando, pero Roberto la ignoró completamente. Sus ojos estaban fijos en Gabriela, esperando una respuesta. Gabriela, cansada de años de mentiras y secretos, finalmente confesó. Le dijo a su padre que había conocido a alguien, que era un buen hombre, que solo eran amigos pero que ella sentía algo por él. Roberto se levantó de la mesa, caminó hacia Gabriela y, por primera vez en su vida, la abofeteó. Carmen gritó, corrió a proteger a su hija, pero Roberto la apartó con violencia. Tú hiciste esto, le gritó a Carmen. Tú la llenaste de ideas. Tú la corrompiste. Gabriela, con la mejilla ardiendo, miró a su padre con una mezcla de miedo y, por primera vez, algo parecido al odio. No puedes controlarme para siempre, le dijo, su voz temblorosa pero firme. Tengo 20 años. Tengo derecho a tener mi propia vida. Lo que Roberto hizo a continuación sorprendió incluso a Carmen. En lugar de continuar con la violencia, se desplomó en una silla y comenzó a llorar. Lágrimas reales corriendo por su rostro, sollozos que sacudían su cuerpo. ¿Cómo puedes hacerme esto?, gemía. Después de todo lo que he hecho por ti. Después de todos mis sacrificios. ¿Así es como me pagas? ¿Eligiendo a un extraño sobre tu propio padre? Esta exhibición de vulnerabilidad manipuladora fue incluso más efectiva que la violencia. Gabriela, condicionada por años de culpa inducida, se sintió desgarrada. Parte de ella quería consolarlo, pedirle perdón. Pero otra parte, más fuerte ahora, se resistía. Los meses que siguieron fueron los más tensos que la familia Villalobos había vivido. Roberto implementó restricciones aún más severas. Gabriela tuvo que dejar la universidad temporalmente bajo el pretexto de problemas de salud. Roberto la mantuvo prácticamente prisionera en casa, argumentando que necesitaba protegerla de ese hombre que quería aprovecharse de ella. Carmen, viendo que la situación había escalado a niveles peligrosos, finalmente contactó a un abogado. Quería el divorcio. Quería la custodia de Gabriela, aunque su hija ya fuera técnicamente adulta. Quería sacar a ambas de esa casa antes de que ocurriera algo irreversible. Pero Roberto descubrió los documentos legales que Carmen estaba preparando. Los encontró escondidos en el fondo de un cajón. Esa noche, en lugar de estallar en violencia, Roberto se volvió extrañamente sereno. Le dijo a Carmen que lo había pensado bien, que tal vez tenía razón, que tal vez él había sido demasiado estricto. Dijo que estaba dispuesto a ir a terapia, a cambiar, a darle a Gabriela más libertad. Carmen, desesperada por creer que podía haber una solución que no destruyera completamente la familia, aceptó darle una oportunidad más. Roberto cumplió su palabra superficialmente. Permitió que Gabriela regresara a la universidad. Ya no la seguía a todas partes. Parecía hacer un esfuerzo consciente por darle espacio. Pero lo que Carmen y Gabriela no sabían era que Roberto simplemente había cambiado de táctica. Había contratado a un investigador privado para seguir a Gabriela. Había instalado software de rastreo en el teléfono de su hija. Conocía cada movimiento que ella hacía, cada mensaje que enviaba, cada llamada que recibía. Y cuando vio que Gabriela había retomado contacto con Daniel, cuando leyó los mensajes de texto donde ella expresaba su deseo de estar con él, donde planeaban verse en secreto, Roberto comenzó a planear algo terrible. Daniel, ajeno al peligro que se cernía sobre él, estaba enamorado. Le había dicho a Gabriela que quería hacer las cosas bien, que quería conocer a sus padres,
que quería pedir formalmente permiso para cortejarla a pesar de que ella ya tenía 21 años y técnicamente no necesitaba ese permiso. Gabriela intentó explicarle que su padre nunca aceptaría, que era peligroso siquiera intentarlo. Pero Daniel insistió. Él venía de una familia tradicional, respetuosa, y creía en el poder del diálogo, en la posibilidad de llegar a un entendimiento. Le pidió a Gabriela que organizara una cena donde él pudiera conocer a Roberto y Carmen, donde pudiera demostrar que sus intenciones eran honorables. Gabriela, contra su mejor juicio, accedió. Tal vez una parte de ella quería creer que su padre podría cambiar, que podría ver cuán bueno era Daniel. Organizaron la cena para un sábado de noviembre de 2005. Daniel llegó con flores para Carmen y una botella de vino para Roberto. Vestía su mejor ropa, había ensayado lo que iba a decir. Pero desde el momento en que Roberto abrió la puerta, la tensión fue palpable. Roberto saludó a Daniel con una frialdad que heló la habitación. Durante la cena, bombardeó al joven con preguntas que eran apenas veladas acusaciones. ¿Cuáles eran sus intenciones con Gabriela? ¿Cómo planeaba mantenerla? ¿Entendía que ella venía de una familia que esperaba ciertos estándares? Daniel respondió a cada pregunta con paciencia y respeto, pero nada de lo que decía era suficiente para Roberto. Cuando Daniel finalmente declaró que amaba a Gabriela y que quería casarse con ella algún día, Roberto se levantó abruptamente de la mesa. Ella nunca se casará contigo, dijo con voz helada. Gabriela me pertenece. Ella es mía y de nadie más. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Daniel, que había intentado mantener la compostura durante toda la noche, se quedó sin palabras ante la posesividad descarada en la voz de Roberto. Carmen intervino rápidamente, intentando suavizar la situación, diciendo que su esposo no quiso decir eso, que solo estaba siendo protector. Pero el daño estaba hecho. Daniel se fue esa noche con la certeza de que Roberto Villalobos no era simplemente un padre estricto. Había algo profundamente perturbador en la forma en que hablaba de su hija, en la intensidad de su rechazo. Le dijo a Gabriela que tal vez debían esperar, darle tiempo a su padre para acostumbrarse a la idea. Pero Gabriela había llegado a un punto de quiebre. Esa noche, después de que Daniel se fuera, le dijo a su padre que ella amaba a Daniel y que planeaba estar con él sin importar lo que Roberto pensara. La respuesta de Roberto fue escalofriante en su claridad. Si alguna vez intentas dejarme por ese hombre, te arrepentirás. Y él también se arrepentirá. Los meses siguientes fueron un juego peligroso de desafío y represalia. Gabriela, fortalecida por el amor de Daniel y el apoyo secreto de su madre, comenzó a tomar decisiones propias. Consiguió un trabajo de medio tiempo como tutora de niños, lo que le dio por primera vez en su vida un poco de independencia financiera. Comenzó a hacer planes de mudarse, de encontrar un pequeño apartamento donde pudiera vivir mientras terminaba sus estudios. Daniel la ayudaba en secreto, buscando opciones asequibles, imaginando un futuro juntos. Pero Roberto estaba siempre un paso adelante. Cuando Gabriela recibió su primer pago como tutora, el dinero desapareció misteriosamente de su habitación. Cuando intentó abrir una cuenta bancaria a su nombre, descubrió que Roberto ya había creado una a nombre de ambos, requiriendo su firma para cualquier retiro. Cuando comenzó a ver apartamentos con Daniel, Roberto aparecía en cada dirección poco después, hablando con los propietarios, diciéndoles que su hija era inestable, que no debían alquilarle. Era como luchar contra una sombra omnipresente que sabía cada movimiento antes de que ella lo hiciera. En febrero de 2006, Gabriela cumplió 22 años. Daniel le propuso matrimonio esa noche, una propuesta simple en un pequeño restaurante que ambos amaban. Gabriela dijo que sí entre lágrimas de alegría y terror. Sabían que casarse significaría enfrentar la furia completa de Roberto, pero también sabían que era la única manera de que Gabriela pudiera finalmente liberarse legalmente de su control. Planearon una boda civil simple, solo con testigos, sin celebración. No habría manera de que Roberto pudiera impedirlo una vez que estuvieran casados. Carmen, cuando se enteró de los planes, reaccionó con una mezcla de alivio y pánico. Quería que su hija fuera libre, pero también temía genuinamente lo que Roberto podría hacer. Le advirtió a Gabriela que debía ser extremadamente cuidadosa, que no debía decirle a Roberto hasta que el matrimonio fuera un hecho consumado. Pero los secretos tienen una manera de revelarse en los momentos más peligrosos. Una tarde, Roberto entró a la habitación de Gabriela mientras ella hablaba por teléfono con Daniel sobre los últimos detalles de la boda. Escuchó suficiente para entender lo que estaban planeando. Esa noche, Roberto no gritó ni amenazó. En cambio, adoptó una táctica diferente. Se sentó con Gabriela y le habló con una calma que era mucho más aterradora que cualquier violencia.
Le dijo que si se casaba con Daniel, él se mataría. Que sin ella, su vida no tenía sentido. Que ella era lo único que le importaba en el mundo y que si lo abandonaba, no tendría razón para seguir viviendo. Esta amenaza de suicidio fue devastadoramente efectiva. Gabriela, a pesar de todo lo que había sufrido, aún sentía un vínculo hacia su padre, una responsabilidad que años de manipulación psicológica habían cementado profundamente. Pospuso la boda. Le dijo a Daniel que necesitaba más tiempo, que no podía vivir con la culpa si algo le pasaba a su padre. Daniel, frustrado pero comprensivo, accedió a esperar. Pero también comenzó a investigar opciones legales. Habló con abogados sobre órdenes de restricción, sobre las posibilidades de que Gabriela pudiera emanciparse legalmente de su padre aunque ya fuera técnicamente adulta. Descubrió que en casos de abuso psicológico severo, había opciones legales que podrían ayudarlos. Armado con esta información, Daniel fue a hablar con Carmen. Le explicó lo que había descubierto, le dijo que juntos podían ayudar a Gabriela a escapar legalmente. Carmen, quien había pasado años sintiendo que no tenía opciones, de repente vio un camino hacia adelante. Comenzaron a trabajar en secreto, recopilando evidencia del comportamiento de Roberto. Fotografías de las cerraduras especiales en la casa. Copias de mensajes amenazantes que Roberto había enviado. Testimonios de vecinos y familiares sobre su comportamiento controlador. Construyeron un caso meticuloso, esperando el momento adecuado para actuar. En octubre de 2006, todo llegó a un punto de quiebre. Gabriela había decidido finalmente que se casaría con Daniel en diciembre, sin importar las consecuencias. Había guardado dinero en secreto con la ayuda de su madre. Había encontrado un apartamento pequeño que Daniel podría alquilar a su nombre hasta que estuvieran casados. Tenía un plan para mudarse todas sus pertenencias esenciales mientras Roberto estaba en el trabajo. El día estaba fijado, el 15 de diciembre, aprovechando que Roberto tenía una conferencia de trabajo que lo mantendría fuera hasta tarde. Pero Roberto había sentido el cambio en el ambiente del hogar. Había notado las miradas cómplices entre Carmen y Gabriela, los susurros que se detenían cuando él entraba a una habitación. Una noche, mientras ambas dormían, revisó la habitación de Gabriela con más minuciosidad de la habitual. Encontró documentos escondidos en el fondo de su armario, el contrato de alquiler del apartamento, información sobre la boda civil, una carta que Daniel había escrito para Gabriela hablando sobre su futuro juntos. Roberto no durmió el resto de esa noche. Se quedó sentado en la oscuridad de la sala, leyendo y releyendo esos documentos. Cuando Carmen se levantó por la mañana, lo encontró allí, con los papeles esparcidos a su alrededor. La miró con una expresión que ella nunca había visto antes, una mezcla de traición absoluta y algo mucho más oscuro. Ustedes planeaban dejarme, dijo. No era una pregunta sino una afirmación. Carmen intentó explicar, intentó razonar con él, pero Roberto ya no estaba escuchando. Gabriela despertó con los gritos. Bajó corriendo las escaleras para encontrar a su padre sosteniendo a su madre contra la pared por el cuello. Gabriela gritó, intentó separarlo, pero Roberto era mucho más fuerte. La empujó con tal fuerza que ella cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra el borde de la mesa. Fue en ese momento que Carmen finalmente hizo algo que debió haber hecho años atrás. Llamó a la policía mientras Roberto estaba distraído con Gabriela. La policía llegó y encontró una escena caótica. Carmen con marcas en el cuello. Gabriela con un corte en la frente. Roberto sentado en las escaleras, llorando, diciendo una y otra vez que lo sentía mucho, que solo quería mantener a su familia unida. Los oficiales querían arrestarlo, pero Carmen, en un momento de debilidad que lamentaría para siempre, dijo que no quería presentar cargos. Solo quería que se calmara, que todos se calmaran. Los policías se fueron con una advertencia severa a Roberto y la promesa de que regresarían si había otra llamada desde esa dirección. Después de que la policía se fue, Roberto se transformó. Ya no había más lágrimas, más disculpas. Se encerró en su habitación y no salió durante 2 días. Cuando finalmente emergió, parecía tranquilo, casi sereno. Le dijo a Carmen que había entendido, que no podía seguir aferrándose a Gabriela, que tenía que dejarla ir. Carmen quiso creer que finalmente había entrado en razón, pero había algo en sus ojos, una vacuidad que la aterrorizaba. Roberto comenzó a actuar de manera extrañamente normal. Iba a trabajar, regresaba a casa, cenaba con la familia. No mencionaba a Daniel, no preguntaba sobre los planes de Gabriela. Esta calma repentina era más inquietante que cualquier explosión de ira. Gabriela le dijo a Daniel que algo no estaba bien, que su padre estaba demasiado tranquilo, que debían apurar sus planes.
Movieron la fecha de la boda al 1 de diciembre, solo 3 semanas después. El 23 de noviembre de 2006, faltaban solo 8 días para la boda. Gabriela había comenzado a empacar discretamente sus pertenencias, guardando cajas pequeñas en el auto de Daniel cuando su padre estaba trabajando. Carmen había contactado a un abogado para iniciar los trámites de divorcio una vez que Gabriela estuviera segura. Todo parecía estar finalmente cayendo en su lugar. Pero Roberto había estado haciendo sus propios preparativos. Esa noche, Roberto llegó a casa más temprano de lo usual. Traía una botella de vino caro y flores para Carmen y Gabriela. Dijo que quería tener una cena especial en familia, que quería despedirse apropiadamente de su hija antes de que comenzara su nueva vida. Gabriela desconfiaba, pero Carmen, queriendo creer que Roberto finalmente estaba aceptando la situación, accedió. Prepararon una cena elaborada juntas. Roberto puso música suave, encendió velas, creó una atmósfera que hubiera sido romántica si no fuera profundamente perturbadora dadas las circunstancias. Durante la cena, Roberto sirvió vino para todos. Brindó por el futuro de Gabriela, por su felicidad, por su nueva vida. Las palabras eran correctas pero su voz sonaba hueca, como si las estuviera leyendo de un guión. Carmen apenas tocó su copa, la tensión hacía imposible relajarse. Pero Gabriela, agotada por años de conflicto y queriendo creer que finalmente había paz, bebió. No notó el sabor ligeramente amargo del vino hasta que ya había terminado la copa. Después de la cena, Gabriela comenzó a sentirse extrañamente somnolienta. Le dijo a sus padres que necesitaba ir a su habitación a descansar. Carmen ofreció acompañarla, pero Roberto insistió en que él lo haría, que quería tener una última conversación privada con su hija. Carmen, sintiendo que algo estaba terriblemente mal pero incapaz de articular exactamente qué, dejó que Roberto llevara a Gabriela escaleras arriba. En la habitación, Gabriela se tumbó en la cama, luchando contra una somnolencia abrumadora que no entendía. Roberto se sentó junto a ella, acariciando su cabello de la manera en que solía hacerlo cuando ella era niña. Comenzó a hablar, su voz suave pero firme. Le dijo que la amaba más que a nada en el mundo. Que siempre la había amado. Que su amor por ella era más puro, más profundo que cualquier cosa que Daniel pudiera ofrecerle. Que desde que ella nació, había sabido que estaban destinados a estar juntos de una manera que nadie más entendería. Gabriela intentó responder, intentó levantarse, pero sus extremidades no le obedecían. Roberto había puesto sedantes en el vino. Mientras ella luchaba contra la inconsciencia, Roberto continuó hablando. Le dijo que si no podía tenerla, entonces nadie podría. Que había pasado 22 años cuidándola, protegiéndola, amándola, y que no permitiría que un extraño se la llevara. Que preferiría que ambos murieran antes que verla en brazos de otro hombre. Carmen, abajo, escuchaba el silencio de la habitación superior y sentía un frío mortal extendiéndose por su cuerpo. Subió las escaleras corriendo, intentó abrir la puerta del dormitorio de Gabriela, pero estaba cerrada con llave desde adentro. Golpeó la puerta, gritando el nombre de su hija. Roberto abrió la puerta con calma. Gabriela estaba inconsciente en la cama. Roberto le dijo a Carmen que la niña solo estaba dormida, que había bebido demasiado vino. Pero Carmen vio la botella de pastillas vacía en la mesa de noche, vio la manera en que Roberto miraba a su hija, y supo que tenía que actuar inmediatamente. Carmen empujó a Roberto a un lado y corrió hacia Gabriela, intentando despertarla. Mientras lo hacía, Roberto salió de la habitación con calma. Carmen escuchó sus pasos bajando las escaleras, escuchó la puerta del garaje abrirse. Pensó que tal vez estaba huyendo, que finalmente había comprendido la magnitud de lo que había hecho. Pero Roberto regresó minutos después. Y cuando Carmen lo vio en el umbral de la puerta, su mundo se detuvo. Roberto sostenía un revólver, uno que Carmen ni siquiera sabía que poseía. Roberto entró a la habitación con el arma en la mano. Carmen se interpuso entre él y Gabriela, suplicándole que se detuviera, que no hiciera esto, que aún podían solucionarlo. Pero Roberto la apartó con frialdad. Ya no hay nada que solucionar, dijo. Si Gabriela no puede ser mía, entonces no será de nadie. Apuntó el arma hacia su hija inconsciente. Carmen se lanzó sobre él, intentando quitarle el arma. En la lucha, el disparo resonó. Pero no fue Gabriela quien recibió la bala. Fue Carmen. El impacto lanzó a Carmen contra la pared. Roberto quedó congelado, mirando lo que había hecho. Carmen, con sangre brotando de su abdomen, se deslizó al suelo. Con su último aliento de fuerza, logró alcanzar su teléfono celular que había caído cerca durante la lucha. Marcó el número de emergencias.
Las últimas palabras que dijo antes de perder la conciencia fueron: mi esposo va a matar a nuestra hija. Por favor, calle Los Jazmines número 238. La llamada galvanizó a Roberto de su parálisis. Sabía que la policía vendría. Sabía que su tiempo era limitado. Se arrodilló junto a Carmen, verificó que aún respiraba, y luego se volvió hacia Gabriela. La joven había comenzado a despertar por el sonido del disparo, luchando contra los sedantes en su sistema. Cuando vio a su madre en el suelo rodeada de sangre, intentó gritar, pero solo salió un gemido débil de su garganta. Roberto levantó a Gabriela de la cama. Ella era demasiado débil para resistirse. La llevó a la habitación matrimonial, la habitación donde había insistido que ella durmiera cuando era niña. La acostó en la cama que había compartido con Carmen por más de 20 años. Siempre debiste quedarte aquí conmigo, le dijo mientras se acostaba junto a ella. Esta siempre fue tu verdadera casa. A mi lado. Donde perteneces. Gabriela podía escuchar las sirenas acercándose en la distancia. Intentó gritar pidiendo ayuda, pero Roberto cubrió su boca con una mano. Con la otra, acariciaba su rostro, su cabello, sus hombros. Eres tan hermosa, susurraba. Siempre lo has sido. Desde el día que naciste supe que eras especial. Supe que eras mía. No de Carmen. No de ningún otro hombre. Solo mía. Sus palabras revelaban finalmente la verdadera naturaleza de su obsesión, una obsesión que había cruzado todos los límites del amor paternal normal hacía muchos años. Las sirenas se detuvieron frente a la casa. Roberto escuchó las puertas de los patrulleros cerrarse, escuchó las voces de los oficiales comunicándose entre ellos. Se levantó de la cama y apuntó el revólver hacia Gabriela. Si no puedo tenerte en esta vida, dijo, entonces nos encontraremos en la siguiente. Pero en ese momento, los sedantes finalmente perdieron su efecto completo sobre Gabriela. Con un último esfuerzo de voluntad, rodó fuera de la cama justo cuando Roberto apretaba el gatillo. La bala impactó en la almohada donde su cabeza había estado segundos antes. La policía derribó la puerta principal. Roberto escuchó sus pasos subiendo las escaleras. Tuvo que tomar una decisión en fracción de segundos. Gabriela estaba en el suelo, gateando hacia la puerta, intentando escapar. Roberto apuntó nuevamente, pero esta vez su mano temblaba. 20 años de criar a esta niña, de amarla a su manera retorcida, luchaban contra su deseo de poseerla incluso en la muerte. Cuando la puerta del dormitorio se abrió de golpe y los oficiales entraron con armas desenfundadas, Roberto bajó su arma. No de rendición, sino porque en sus ojos apareció algo diferente, la comprensión terrible de que había destruido todo lo que amaba. El juicio de Roberto Villalobos comenzó en marzo de 2007 y captó la atención de todo el Perú. Los detalles que surgieron durante el proceso fueron aún más perturbadores de lo que el público inicialmente imaginó. Los diarios secretos de Gabriela fueron presentados como evidencia, revelando años de abuso psicológico y control. Vecinos y familiares testificaron sobre el comportamiento cada vez más posesivo de Roberto. Psicólogos forenses diagnosticaron una compleja mezcla de trastornos de personalidad, incluyendo narcisismo patológico y lo que algunos expertos describieron como una forma extrema de síndrome de Edipo invertido, donde el padre desarrolla una obsesión romántica con su hija. Carmen Rosales sobrevivió al disparo después de múltiples cirugías. Testificó contra su exesposo, rompiendo en lágrimas mientras describía los años de manipulación, las amenazas, el control absoluto que Roberto ejercía sobre su familia. Se culpaba a sí misma por no haber actuado antes, por haber priorizado la apariencia de una familia intacta sobre la seguridad de su hija. Pensé que el amor podía cambiarlo, dijo durante su testimonio. Pensé que si éramos pacientes, si le dábamos tiempo, eventualmente entendería razón. Pero algunos hombres no están enfermos de una manera que el amor pueda curar. Algunos hombres están rotos de formas que ninguna familia puede reparar. Gabriela Sánchez también testificó, aunque fue uno de los momentos más difíciles del juicio. Habló sobre cómo su padre había distorsionado su concepto del amor desde que era niña, cómo la había hecho sentir responsable de su felicidad, cómo había convertido lo que debió ser protección paternal en una prisión psicológica. Durante años pensé que algo estaba mal conmigo, dijo. Pensé que era mi culpa que mi padre actuara así. Tardé mucho tiempo en entender que el problema nunca fui yo. El problema era un hombre que confundió amor con posesión, protección con control, y familia con propiedad. Roberto Villalobos fue declarado culpable de intento de homicidio en grado de tentativa contra su hija, homicidio en grado de tentativa contra su esposa, secuestro, y abuso psicológico continuado.
Fue sentenciado a 35 años de prisión. Durante la lectura de la sentencia, no mostró ninguna emoción. Cuando se le dio la oportunidad de hacer una declaración final, solo dijo: «Yo la amaba más que nadie en este mundo. Eso nunca cambiará». Incluso en ese momento, incapaz de comprender que lo que llamaba amor era en realidad la forma más destructiva de obsesión. Gabriela y Carmen reconstruyeron sus vidas lentamente. Gabriela se casó con Daniel Montes en una ceremonia privada en 2008. Completó su carrera en psicología y eventualmente se especializó en terapia para víctimas de abuso doméstico y control coercitivo. «Uso lo que viví para ayudar a otros que están atrapados en situaciones similares», explicó en una entrevista años después. «Quiero que sepan que pueden escapar, que pueden sanar, que lo que vivieron no los define. Mi padre casi me destruye, pero no lo logró. Y esa es mi victoria». Carmen también se convirtió en activista, trabajando con organizaciones que ayudan a mujeres y niños en situaciones de violencia doméstica. «El abuso no siempre viene con golpes evidentes», explicaba en sus charlas. «A veces viene disfrazado de amor excesivo, de protección extrema, de un padre que dice que solo quiere lo mejor para ti. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos la diferencia entre amor saludable y amor que asfixia. Tenemos que darles las herramientas para reconocer cuando alguien, incluso un familiar, está cruzando límites inapropiados». Este caso cambió las leyes en Perú respecto a cómo se trata el abuso psicológico dentro de las familias. Antes del juicio de Roberto Villalobos, el sistema legal tenía dificultades para procesar casos donde no había evidencia de violencia física directa hasta el punto de quiebre final. Ahora existe un marco legal más robusto para identificar y actuar sobre patrones de control coercitivo, especialmente en relaciones familiares. Es un legado amargo, nacido del sufrimiento de Gabriela, pero uno que ha ayudado a proteger a innumerables otras víctimas potenciales. Has llegado al final de una de las historias criminales más perturbadoras en la historia judicial peruana. Te felicito por tener el valor de enfrentar estas verdades incómodas sobre la naturaleza humana. Eres parte de un grupo selecto que no mira hacia otro lado cuando la realidad se vuelve oscura, que busca entender incluso lo más incomprensible. Ahora te pido que compartas lo que sentiste al escuchar esta historia. Comenta: «Esta historia cambió mi manera de ver la mente humana». Al hacerlo, te identificas como parte de esta comunidad comprometida con la verdad, ayudándome a saber quiénes son los seguidores que verdaderamente valoran este contenido difícil pero necesario. Comparte este video con aquellos que crees que deben escuchar esta historia. No todos tienen el estómago para enfrentar realidades así, pero aquellos que sí lo tienen merecen conocer lo que realmente puede esconderse detrás de las puertas cerradas de cualquier hogar. Al compartir, estás ayudando a crear conciencia sobre una forma de abuso que muchas veces permanece invisible hasta que es demasiado tarde. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí no encontrarás historias superficiales ni entretenimiento vacío. Aquí encontrarás la verdad cruda sobre los crímenes más perturbadores, sobre las mentes más retorcidas, sobre los casos que la mayoría prefiere olvidar pero que nunca debemos dejar de recordar. Porque solo entendiendo la oscuridad podemos verdaderamente apreciar la luz. Solo conociendo de lo que es capaz la mente humana en sus peores momentos podemos protegernos y proteger a quienes amamos. Continúa explorando los videos de este canal. Cada historia que contamos es un viaje a las profundidades de la psique humana, un recordatorio de que el mal puede usar cualquier máscara, habitar cualquier cuerpo, esconderse en cualquier familia. Mantén viva tu curiosidad por lo perturbador y lo enigmático, porque en ese conocimiento reside tu mejor defensa contra convertirte en víctima de aquellos que, como Roberto Villalobos, confunden amor con posesión y familia con propiedad. La verdad puede ser incómoda, pero la ignorancia es infinitamente más peligrosa. El detective Carlos Mendoza fue el primer investigador en llegar a la escena del crimen aquella noche de marzo de 2007. Con 22 años de experiencia en la policía de Lima, había visto casi todo lo imaginable: asesinatos por drogas, crímenes pasionales, violencia de pandillas. Pero nada en su carrera lo había preparado para lo que encontraría en la casa de la calle Los Jazmines. Cuando entró al dormitorio principal y vio a Roberto Villalobos sosteniendo el arma mientras miraba fijamente a su hija inconsciente en el suelo, supo instantáneamente que este no era un caso ordinario. Había algo en los ojos de Roberto, una mezcla de desesperación y posesividad que el detective reconocería años después en sus peores pesadillas. Lo que Mendoza no sabía en ese momento era que la investigación que estaba por comenzar revelaría capas de depravación psicológica mucho más profundas de lo que cualquiera hubiera imaginado. Mientras otros oficiales aseguraban la escena y los paramédicos atendían a Carmen y Gabriela,
Mendoza comenzó a examinar la casa metódicamente. Lo primero que notó fueron las cerraduras. Estaban en todas las puertas, incluso en las habitaciones interiores. Pero no eran cerraduras normales que se pudieran abrir desde ambos lados. Eran mecanismos especiales que solo podían abrirse con llaves específicas, llaves que solo Roberto poseía. La casa no era simplemente un hogar, era una prisión meticulosamente diseñada. En la habitación de Gabriela, Mendoza encontró algo que inmediatamente supo sería crucial para el caso. Escondido dentro de un libro hueco titulado Crimen y Castigo, estaba el diario secreto de la joven. Páginas y páginas escritas en letra pequeña y apretada, como si Gabriela hubiera tenido miedo de quedarse sin espacio para volcar todos sus pensamientos. Mendoza se sentó en el borde de la cama y comenzó a leer. Lo que encontró lo dejó helado. No eran simplemente las quejas de un adolescente sobre un padre estricto. Eran los registros detallados de años de abuso psicológico sistemático, de manipulación calculada, de una obsesión que había ido escalando lentamente desde que Gabriela era una niña. Una entrada en particular, fechada el 14 de febrero de 2005, el día de San Valentín, reveló algo profundamente perturbador. Gabriela había escrito: «Papá me regaló flores rojas hoy. Dijo que ningún muchacho en la escuela me amaría tanto como él me ama. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Luego me besó en la frente, pero sus labios se quedaron allí demasiado tiempo. Me sentí sucia después. ¿Por qué me siento así con mi propio padre? ¿Qué está mal conmigo?». Mendoza tuvo que detenerse después de leer esa entrada. Se levantó, salió de la habitación y respiró profundamente varias veces antes de poder continuar. Pero había más. Mucho más. En el estudio de Roberto, Mendoza encontró algo que confirmó sus peores sospechas sobre la naturaleza de la obsesión del hombre. Había una caja fuerte escondida detrás de un cuadro. Usando las llaves que habían confiscado de Roberto durante el arresto, Mendoza la abrió. Dentro había cientos, quizás miles de fotografías de Gabriela. Fotografías tomadas a lo largo de los años, desde que era un bebé hasta apenas días antes del incidente. Pero no eran fotografías familiares normales. Muchas de ellas habían sido tomadas sin que Gabriela lo supiera, mientras dormía, mientras se cambiaba de ropa, mientras se bañaba. Roberto había instalado cámaras ocultas en múltiples habitaciones de la casa. Junto a las fotografías había cuadernos llenos de escritura obsesiva. Roberto había documentado cada aspecto de la vida de Gabriela con un detalle que rayaba en lo enfermizo. ¿Qué comía cada día? ¿Qué ropa usaba? ¿Con quién hablaba en la escuela? ¿Cuánto tiempo pasaba en el baño? ¿Cuántas horas dormía? Había listas de los chicos que se habían acercado a Gabriela a lo largo de los años, con anotaciones detalladas sobre cómo Roberto había intervenido para alejarlos. Hablé con el director sobre Marcos Rivera, decía una entrada de 2001. Le expliqué que es un mal elemento que está molestando a mi hija. Fue transferido a otra escuela. Problema resuelto. Había docenas de entradas similares, un catálogo meticuloso de cómo Roberto había saboteado sistemáticamente cualquier relación que Gabriela intentaba formar fuera de la familia. Pero lo más perturbador estaba en el último cuaderno. Eran cartas de amor. Cartas que Roberto había escrito pero nunca enviado, dirigidas a Gabriela. Cartas que no eran de un padre a una hija, sino de un hombre enamorado obsesivamente de una mujer. Mi querida Gabriela, comenzaba una fechada apenas una semana antes del incidente. Cada día que pasa te vuelves más hermosa, más perfecta. Me torturo pensando en ese muchacho tocándote, besándote, teniendo lo que por derecho me pertenece a mí. Yo te di la vida. Yo te cuidé cuando estabas enferma. Yo te protegí del mundo cruel allá afuera. Tú eres mía en formas que él nunca podrá entender. Si intentas déjame, si intentas darle a él lo que es mío, prefiero que ambos muramos antes que soportar esa traición. Mendoza llamó al fiscal a cargo del caso. Necesita venir aquí inmediatamente, le dijo. Esto es mucho peor de lo que pensábamos. No estamos tratando con un padre sobreprotector que perdió el control. Estamos tratando con algo mucho más oscuro. Cuando el fiscal Ramírez llegó y vio la evidencia, ordenó inmediatamente que se trajeran especialistas en abuso sexual infantil y psicólogos forenses. Había que determinar si Roberto había cruzado la línea del abuso psicológico al abuso físico o sexual. Las cámaras ocultas, las fotografías invasivas, las cartas de amor inapropiadas, todo apuntaba a una obsesión que muy posiblemente había incluido contacto físico inadecuado. Durante los días siguientes, mientras Gabriela se recuperaba en el hospital bajo custodia policial protectora, los investigadores continuaron excavando en la vida de Roberto Villalobos.
Interrogaron a compañeros de trabajo, vecinos, familiares. Un patrón emergió con claridad escalofriante. Roberto había sido siempre un hombre controlador, pero su comportamiento había cambiado dramáticamente después del nacimiento de Gabriela. Colegas recordaban cómo había comenzado a declinar promociones que requerían viajes, rechazaba invitaciones sociales, se apresuraba a casa cada tarde como si lo jalara una fuerza invisible. Era como si nada más le importara excepto esa niña, recordaba un excompañero de trabajo. Al principio pensamos que era Dulce, un padre devoto. Pero con el tiempo se volvió raro. Solo hablaba de Gabriela. Mostraba fotos de ella constantemente. Una vez hizo un comentario sobre lo hermosa que era que hizo que todos nos sintiéramos incómodos. Mendoza también descubrió que Roberto había consultado múltiples veces con abogados sobre las leyes de emancipación de menores y custodia de hijos adultos. Había investigado obsesivamente cómo mantener control legal sobre Gabriela incluso después de que ella cumpliera 18 años. Había considerado hacer que la declararan incompetente mentalmente, obtener una tutela legal permanente, cualquier mecanismo que le permitiera mantenerla bajo su poder. El nivel de planificación y premeditación era asombroso. Esto no había sido una obsesión impulsiva. Había sido una campaña sistemática de años para asegurar que Gabriela nunca pudiera escapar. La investigación también reveló algo que Carmen no había sabido. Roberto había estado vigilando a Daniel Montes. Había contratado a un investigador privado para seguir al joven, para buscar cualquier cosa en su pasado que pudiera usar para separarlo de Gabriela. Había contactado discretamente al empleador de Daniel intentando hacerlo despedir con acusaciones falsas de robo. Había incluso considerado opciones más extremas. En su computadora personal, Mendoza encontró búsquedas de Internet sobre cómo contratar a alguien para asustar a una persona, sobre armas no registradas, sobre venenos no detectables. Roberto había estado planeando no solo mantener a Gabriela, sino eliminar a cualquiera que amenazara su posesión sobre ella. Cuando confrontaron a Roberto con toda esta evidencia, su respuesta fue la que los psicólogos clasificarían como una completa falta de comprensión de la gravedad de sus acciones. Todo lo que hice, dijo con voz calmada, fue por amor. Ustedes no entienden. El amor de un padre por su hija es el amor más puro que existe. Yo solo estaba protegiendo esa pureza. Ese muchacho, Daniel, lo que él quería de ella era sucio, era corrupto. Yo la amaba de verdad. La amaba lo suficiente para estar dispuesto a morir con ella antes que verla corrompida por el mundo. Los psicólogos que evaluaron a Roberto diagnosticaron un trastorno delirante con características erotomaníacas dirigidas hacia su propia hija, algo extremadamente raro pero devastadoramente destructivo. El detective Mendoza trabajó en el caso Villalobos durante meses, compilando evidencia, entrevistando testigos, construyendo el caso que eventualmente llevaría a la condena de Roberto. Pero incluso después de que el juicio terminó y Roberto fue sentenciado, Mendoza no pudo dejar el caso atrás completamente. Se reunía ocasionalmente con Gabriela, verificando cómo estaba, asegurándose de que Roberto no intentara contactarla desde prisión. Algunos casos te marcan, le dijo una vez a un colega más joven. Este me recordó que los monstruos no siempre se esconden en callejones oscuros. A veces viven en casas bonitas con jardines bien cuidados. A veces te llaman, papá. Y esos son los monstruos más peligrosos de todos, porque la sociedad les da acceso ilimitado a sus víctimas y llama a ese acceso, amor familiar, punto. Mientras el caso Roberto Villalobos capturaba titulares y conmocionaba al Perú, había otras víctimas cuyas historias raramente fueron contadas. La familia extendida de Gabriela sufrió su propio trauma al comprender que habían fallado en ver las señales, o peor aún, que las habían visto pero no habían actuado con suficiente determinación. Rosa, la hermana de Carmen, se culpaba a sí misma con una intensidad que la llevó a terapia. Lo vi, decía entre sollozos en sus sesiones. Vi cómo Roberto miraba a Gabriela. Vi cómo la controlaba. Pero pensé que estaba exagerando, que tal vez yo era la que pensaba cosas retorcidas. ¿Cómo podía acusar a un padre de algo tan horrible sin pruebas concretas? Pero ahora me doy cuenta de que la prueba estaba allí todo el tiempo. Simplemente no quise verla. Los vecinos de la calle Los Jazmines también enfrentaron su propia crisis de conciencia colectiva. Durante años habían escuchado discusiones provenientes de la casa Villalobos. Habían visto a Roberto comportarse de manera cada vez más errática. La señora Gutiérrez, que vivía en la casa de al lado, recordaba una tarde de 2004 cuando había visto a Roberto gritándole a un muchacho joven en la calle, advirtiéndole que se mantuviera alejado de su hija. Pensé que solo era un padre protector, admitió. Mi propio padre era estricto,
así que no me pareció tan extraño. Pero hubo algo en sus ojos ese día, una intensidad que me asustó. Debía haber dicho algo. Debía haber llamado a alguien. Después del arresto de Roberto, varios vecinos reportaron que habían tenido inquietudes similares pero nunca habían actuado, cada uno pensando que tal vez estaban malinterpretando la situación. Daniel Montes, el novio de Gabriela, enfrentó su propio conjunto de desafíos psicológicos. Había estado enamorado de una mujer cuyo padre había intentado matarla antes que permitirle ser feliz con otro hombre. Durante meses después del incidente, Daniel sufrió de pesadillas intensas donde no llegaba a tiempo, donde Gabriela moría mientras él estaba atrapado en algún lugar, incapaz de ayudarla. Me sentía completamente impotente, confesó en una entrevista años después. Sabía que algo estaba mal en esa casa. Gabriela me lo había dicho, pero incluso ella no entendía completamente lo retorcido que era. Y yo intenté ayudar, intenté hacer las cosas bien, pero casi la pierdo de todas formas. Esa culpa, ese sentimiento de que debía haber hecho más, me persiguió durante años. Pero quizás la víctima invisible más afectada fue Carmen Rosales. Mientras el público la veía como la otra víctima de Roberto, alguien que también había sufrido bajo su control, Carmen cargaba con un peso mucho más pesado, la culpa de una madre que sintió que había fallado en proteger a su hija. Durante el juicio, cuando los abogados defensores de Roberto intentaron argumentar que Carmen también era responsable por no intervenir antes, algo dentro de ella se rompió. Sabía que legalmente no era cierta, que ella también había sido víctima de abuso y manipulación. Pero emocionalmente, la acusación resonó con sus propios miedos más profundos. Carmen había comenzado a ver señales de que algo no estaba bien cuando Gabriela tenía apenas 8 años. Recordaba claramente la primera vez que sintió que la forma en que Roberto miraba a su hija no era completamente apropiada. Fue durante unas vacaciones familiares en la playa. Gabriela había salido del agua en su traje de baño, y Carmen vio cómo Roberto la observaba con una intensidad que le revolvió el estómago. Cuando confrontó a Roberto esa noche, él la había hecho sentir como si ella fuera la enferma, la que tenía pensamientos sucios sobre su propia familia. ¿Cómo puedes pensar algo así?, le había gritado. Es mi hija. Mi niña pequeña. ¿Qué clase de mente retorcida tienes? Y Carmen, dudando de sí misma, había guardado silencio. A lo largo de los años, hubo docenas de momentos similares. Momentos en que Carmen sintió que debía hacer algo, decir algo, pero la manipulación de Roberto la había dejado constantemente cuestionando su propio juicio. Él era experto en hacerla sentir paranoica, celosa sin razón, una madre inadecuada que malinterpretaba el amor paternal normal. Y la sociedad reforzaba a este gaslighting. Cuando Carmen intentó hablar con su propia madre sobre sus preocupaciones, la mujer mayor la había regañado. Deberías estar agradecida de tener un esposo tan devoto a su familia, le dijo. La mayoría de los hombres ni siquiera conocen los nombres de las maestras de sus hijos. Roberto está involucrado, presente. Eso es algo bueno, no malo. Después del juicio, Carmen se mudó con su hermana Rosa. No podía soportar estar en la casa de la calle Los Jazmines, donde cada habitación contenía recuerdos de los años de horror que había permitido que continuaran. Vendió la propiedad y usó el dinero para pagar terapia, tanto para ella como para Gabriela. Las sesiones eran brutales. Carmen tuvo que enfrentar verdades dolorosas sobre cómo su propio miedo y necesidad de mantener la apariencia de una familia normal habían contribuido al sufrimiento de su hija. No puedo cambiar el pasado, le dijo a su terapeuta durante una sesión particularmente difícil. No puedo devolver esos años a Gabriela. Pero puedo asegurarme de que otras madres no cometan los mismos errores. Puedo usar mi historia para advertir a otras mujeres sobre las señales que ignoré. La relación entre Carmen y Gabriela después del trauma fue complicada. Gabriela amaba a su madre y entendía intelectualmente que Carmen también había sido víctima. Pero había momentos de resentimiento, momentos en que Gabriela se preguntaba cómo las cosas podrían haber sido diferentes si Carmen hubiera sido más fuerte, más valiente, si hubiera actuado antes. Pasaron meses en terapia familiar trabajando a través de estos sentimientos, aprendiendo a perdonarse mutuamente y a sí mismas. Mi madre hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía, dijo Gabriela eventualmente. Vivía con el mismo monstruo que yo, solo que por más tiempo. El verdadero culpable siempre fue mi padre. Él creó esta situación. Él manipuló a ambas. No puedo perder a mi madre también por culpa de lo que él hizo. Otra víctima invisible del caso fue la comunidad de amigos que Gabriela había perdido durante sus años de aislamiento.
compañeras de clase que habían intentado acercarse a ella solo para ser rechazadas una y otra vez. Después del juicio, algunas de estas antiguas compañeras se comunicaron con Gabriela para explicar que no habían entendido lo que estaba pasando, que habían pensado que Gabriela simplemente no quería ser su amiga. Una de ellas, Patricia Ruiz, escribió una carta conmovedora a Gabriela. Cuando estábamos en secundaria, intenté invitarte a mi fiesta de cumpleaños 5 veces. Cada vez decías que no podías. Eventualmente dejé de preguntar y asumí que no te agradaba. Ahora, después de leer sobre tu caso, me doy cuenta de que no era que no quisieras venir. Era que no te dejaban. Lo siento mucho por no haber visto que necesitabas ayuda. El caso también afectó profundamente a los profesionales que trabajaron en él. La doctora Elena Vargas, la psicóloga forense que evaluó a Roberto, admitió años después que el caso había cambiado su comprensión de cómo el abuso puede manifestarse en contextos familiares. Antes de este caso, explicó, tendía a pensar en el abuso sexual infantil como algo que ocurría en situaciones claras, contacto físico explícito, penetración, actos que podían ser definidos claramente como violación o abuso. Pero Roberto Villalobos me enseñó que el abuso puede ser mucho más insidioso. Puede existir en la forma en que un padre mira a su hija, en el tipo de control que ejerce, en la posesividad que justifica como protección. Roberto nunca admitió haber tocado a Gabriela sexualmente, y no pudimos probar que lo hubiera hecho. Pero el daño psicológico que le causó fue tan profundo como si hubiera habido abuso físico explícito. Roberto Villalobos fue trasladado al establecimiento penitenciario de Lurigancho, una de las prisiones más grandes y notoriamente peligrosas del Perú. Los primeros días fueron particularmente difíciles para él. Entre los presos existe un código no escrito donde los delitos contra niños y mujeres son considerados particularmente despreciables. Cuando se supo la naturaleza de su crimen, la obsesión enfermiza hacia su propia hija, Roberto se convirtió en objetivo de violencia por parte de otros reclusos. Tuvo que ser puesto en aislamiento protector durante las primeras semanas por su propia seguridad. Pero lo verdaderamente perturbador fue cómo Roberto se comportó una vez que se adaptó al ambiente carcelario. Lejos de mostrar remordimiento o comprensión de la gravedad de sus acciones, comenzó a buscar maneras de mantener contacto con Gabriela. Escribía cartas obsesivas que intentaba enviar a través de otros presos o visitantes. Las autoridades penitenciarias interceptaron docenas de estas cartas. En ellas, Roberto continuaba declarando su amor por Gabriela, insistiendo en que ella lo entendería algún día, que eventualmente se daría cuenta de que todo lo que él había hecho era por protegerla, por amarla de la única manera verdadera. Una de estas cartas interceptadas, fechada en agosto de 2007, apenas meses después de su encarcelamiento, revelaba que Roberto no había cambiado en absoluto. Mi querida Gabriela, sé que ahora estás confundida. Ese hombre, Daniel, te ha llenado la cabeza de mentiras sobre mí. Tu madre, que nunca te amó como yo, te ha alejado de la verdad. Pero yo sé que en tu corazón, tú sabes que nuestro vínculo es especial, único, sagrado. Un día saldrá de aquí, y cuando ese día llegue, volveremos a estar juntos como siempre debimos estar. Te esperaré, mi amor. Siempre te esperaré. Las autoridades mostraron estas cartas a Gabriela durante una sesión con su terapeuta para asegurar que comprendiera que su padre seguía representando un peligro, que su obsesión no había disminuido. Dentro de la prisión, Roberto comenzó a construir una narrativa alternativa de su caso. Les decía a otros reclusos que él era la verdadera víctima, que su esposa y su hija lo habían traicionado, que el sistema legal peruano lo había condenado injustamente por amar demasiado. Algunos presos, especialmente aquellos con sus propias historias de violencia doméstica, encontraban formas de relacionarse con su versión de los eventos. Roberto formó un pequeño grupo de seguidores dentro de la prisión, hombres que compartían su visión distorsionada de las relaciones familiares y el control sobre las mujeres. Los psicólogos penitenciarios que evaluaban regularmente a Roberto quedaban constantemente alarmados por su completa falta de insight sobre su condición. Participaba en las terapias obligatorias, pero solo superficialmente. Decía las palabras que los terapeutas querían escuchar, pero era claro que no las creía. Cuando un psicólogo nuevo intentó trabajar con él usando terapia cognitivo-conductual para desafiar sus pensamientos distorsionados, Roberto se volvió hostil. «Ustedes no entienden nada», gritó durante una sesión. «El problema no soy yo. El problema es un mundo que no comprende que el amor verdadero a veces requiere sacrificios que otros consideran extremos». El psicólogo terminó la sesión y recomendó que Roberto fuera clasificado como de alto riesgo para reincidencia si alguna vez fuera liberado. Pero quizás lo más inquietante fue cuando Roberto intentó contactar a Gabriela a través de medios más creativos.
En 2009, 2 años después de su encarcelamiento, logró que un abogado corrupto le pasara información sobre dónde vivía Gabriela. Usó esta información para enviar regalos a la dirección, flores, joyas, cartas de amor. Gabriela, aterrorizada de descubrir que su padre había encontrado su nueva dirección, tuvo que mudarse inmediatamente y obtener una orden de restricción más estricta. El abogado fue posteriormente desbarrado y enfrentó cargos criminales por violar las restricciones de contacto impuestas por la corte. Este incidente reveló un patrón preocupante. Roberto, incluso desde prisión, estaba encontrando maneras de ejercer control sobre Gabriela. Estaba usando el sistema legal, la prensa, cualquier medio disponible para mantener su presencia en la vida de ella. Cuando reporteros comenzaron a escribir historias sobre el caso años después del juicio, Roberto les concedía entrevistas desde prisión. En estas entrevistas, presentaba una imagen de sí mismo como un padre incomprendido, un hombre que había cometido errores pero que fundamentalmente solo había querido proteger a su hija. Algunos medios, buscando sensacionalismo, publicaban estas entrevistas sin suficiente contexto crítico, lo que retraumatizaba a Gabriela cada vez que veía el nombre de su padre en los titulares. El fiscal Ramírez, quien había llevado el caso original, comenzó a hacer campaña para cambios en las leyes sobre cómo los medios pueden reportar sobre casos de abuso familiar. Estamos permitiendo que abusadores continúen abusando de sus víctimas incluso desde prisión, argumentaba. Cuando les damos plataformas para contar sus versiones distorsionadas de los eventos, cuando permitimos que mantengan presencia pública, estamos facilitando una forma de abuso continuado. Necesitamos leyes más fuertes que protejan la privacidad de las víctimas y limiten la capacidad de los abusadores de manipular la narrativa pública. En 2012, 5 años después de su encarcelamiento, Roberto solicitó una reducción de sentencia basándose en buena conducta. Gabriela tuvo que testificar nuevamente, esta vez no sobre los eventos del crimen, sino sobre cómo el continuo acoso de su padre desde prisión había impactado su vida. Habló sobre las pesadillas que aún tenía, sobre cómo saltaba cada vez que veía a un hombre que se parecía a Roberto, sobre cómo había tenido que cambiar su nombre legalmente y mudarse 3 veces para escapar de su alcance. Mi padre puede estar físicamente en prisión, testificó, pero psicológicamente, aún intenta mantenerme prisionera. Mientras tenga la capacidad de contactarme, de saber dónde estoy, de insertar su presencia en mi vida de cualquier forma, no estoy verdaderamente libre. La solicitud de reducción de sentencia fue denegada. Los guardias penitenciarios que interactuaban regularmente con Roberto reportaban que, con el paso de los años, su obsesión no había disminuido sino que parecía haberse intensificado. Mantenía fotografías de Gabriela de cuando era niña en su celda, las mismas que había tomado obsesivamente durante años. Hablaba de ella constantemente con otros presos, describiendo planes elaborados para lo que haría cuando fuera liberado eventualmente. Estos planes eran escalofriantes en su especificidad. Encontraría a Gabriela, le explicaría todo, la convencería de que dejara a Daniel, la rescataría de su vida actual y la traería de vuelta a donde pertenecía, con él. El caso Roberto Villalobos también inspiró estudios académicos sobre la persistencia de trastornos delirantes en ambientes carcelarios. La doctora Vargas publicó un artículo en una revista de psiquiatría forense titulado Erotomanía parental, la obsesión romántica de un padre hacia su hija y su resistencia al tratamiento. En él, documentaba cómo Roberto representaba un caso extremo de cómo las obsesiones pueden sobrevivir e incluso prosperar en el ambiente estructurado de una prisión. Para individuos como Roberto Villalobos, escribió, la prisión no proporciona el tipo de intervención necesaria para cambiar patrones de pensamiento fundamentales. De hecho, el aislamiento y la falta de relaciones normales puede intensificar sus fantasías obsesivas sobre el objeto de su fijación. Para 2015, 8 años después del crimen, Gabriela Montes, como ahora se hacía llamar después de haber adoptado el apellido de su esposo, había construido una vida que su padre nunca hubiera imaginado posible para ella. Trabajaba como terapeuta especializada en trauma, con un enfoque particular en víctimas de abuso familiar y control coercitivo. Su consultorio privado en un distrito tranquilo de Lima se había convertido en un refugio para personas que habían sufrido situaciones similares a la suya. En las paredes colgaban títulos de maestría en psicología clínica y certificaciones en terapia de trauma. Sobre su escritorio había una fotografía de ella y Daniel en su boda, una imagen de felicidad que en un tiempo pareció imposible de alcanzar. Pero el camino hacia esa sanación no había sido lineal ni fácil. Gabriela había pasado años en terapia intensiva, trabajando a través de capas de trauma que se habían acumulado desde su infancia. Tuvo que reaprender conceptos básicos de lo que constituía una relación saludable, que era amor verdadero versus posesión disfrazada de amor, como establecer límites apropiados.
Había momentos de retroceso, días en que la culpa que Roberto había inculcado en ella desde niña resurgía con fuerza abrumadora. Días en que se preguntaba si de alguna manera ella había causado su obsesión, si había hecho algo para provocar ese amor retorcido. Su matrimonio con Daniel también había enfrentado desafíos significativos. La intimidad física era particularmente difícil para Gabriela en los primeros años. Aunque Roberto nunca había abusado de ella sexualmente de manera explícita, la obsesividad de su atención, la manera en que la había mirado, las fotografías invasivas que había tomado, todo había contaminado la forma en que Gabriela percibía su propio cuerpo y su sexualidad. Daniel, con paciencia infinita, había trabajado con ella a través de estos desafíos, respetando sus límites, moviéndose a su ritmo, demostrándole día tras día que el afecto podía existir sin control, que el amor no tenía que venir con cadenas invisibles. En 2016, Gabriela tomó una decisión que sorprendió a muchos. Aceptó participar en un documental sobre su caso. Durante años había rechazado todas las solicitudes de medios, queriendo mantener su privacidad y concentrarse en su sanación. Pero ahora, sintiendo que había alcanzado un punto de estabilidad en su recuperación, quería usar su historia para ayudar a otros. El documental, titulado Prisionera del amor paternal, el caso Villalobos, fue brutalmente honesto. Gabriela habló abiertamente sobre los años de abuso psicológico, sobre cómo la obsesión de su padre había distorsionado su infancia completa, sobre el largo camino hacia la recuperación. Pero también habló sobre algo más, sobre cómo había logrado eventualmente separar su identidad de lo que su padre había intentado hacer de ella. Durante años, explicó en el documental, me definí por lo que mi padre me había hecho. Era la víctima de Roberto Villalobos. Era la hija que casi fue asesinada por su propio padre. Esa era toda mi identidad. Pero un punto di cuenta de que mientras permitiera que él definiera quién era yo, seguiría siendo su prisionera incluso con él en la cárcel. Tuve que encontrar quién era Gabriela, aparte de ser la hija de Roberto. Tuve que construir una identidad basada en mis propias elecciones, mis propios valores, mis propios sueños. El documental incluía también entrevistas con Carmen, quien había comenzado su propio trabajo de activismo. Carmen había escrito un libro titulado Cuando el amor se vuelve prisión, una madre habla sobre control coercitivo familiar. En él, detallaba su propia experiencia no solo como víctima de Roberto sino como alguien que había fallado en proteger completamente a su hija. Era un relato valiente y sin reservas que no buscaba excusas sino que exploraba honestamente cómo el miedo, la manipulación y las expectativas sociales pueden atrapar a las mujeres en situaciones de abuso. El libro se convirtió en lectura requerida en varios programas de trabajo social y consejería en el Perú. Carmen y Gabriela también comenzaron a dar charlas juntas en escuelas, universidades y organizaciones comunitarias. Hablaban sobre señales de advertencia de abuso familiar, sobre cómo la sociedad necesita expandir su comprensión de lo que constituye abuso más allá de violencia física obvia. El abuso de mi padre, explicaba Gabriela en estas charlas, no comenzó con un arma en mi habitación. Comenzó con abrazos que duraban demasiado tiempo, con miradas que no eran apropiadas, con restricciones que se presentaban como protección. Si alguien en tu vida te hace sentir incómoda, incluso si es un familiar, incluso si dice que es por amor, confía en ese sentimiento. Tu incomodidad está tratando de decirte algo importante. Para 2018, 11 años después del crimen, Gabriela y Daniel habían formado su propia familia. Cuando les damos plataformas para contar sus versiones distorsionadas de los eventos, cuando permitimos que mantengan presencia pública, estamos facilitando una forma de abuso continuado. Necesitamos leyes más fuertes que protejan la privacidad de las víctimas y limiten la capacidad de los abusadores de manipular la narrativa pública. En 2012, 5 años después de su encarcelamiento, Roberto solicitó una reducción de sentencia basándose en buena conducta. Gabriela tuvo que testificar nuevamente, esta vez no sobre los eventos del crimen sino sobre cómo el continuo acoso de su padre desde prisión había impactado su vida. Habló sobre las pesadillas que aún tenía, sobre cómo saltaba cada vez que veía a un hombre que se parecía a Roberto, sobre cómo había tenido que cambiar su nombre legalmente y mudarse 3 veces para escapar de su alcance. Mi padre puede estar físicamente en prisión, testificó, pero psicológicamente, aún intenta mantenerme prisionera. Mientras tenga la capacidad de contactarme, de saber dónde estoy, de insertar su presencia en mi vida de cualquier forma, no estoy verdaderamente libre. La solicitud de reducción de sentencia fue denegada. Los guardias penitenciarios que interactuaban regularmente con Roberto reportaban que, con el paso de los años, su obsesión no había disminuido sino que parecía haberse intensificado.
Mantenía fotografías de Gabriela de cuando era niña en su celda, las mismas que había tomado obsesivamente durante años. Hablaba de ella constantemente con otros presos, describiendo planes elaborados para lo que haría cuando fuera liberado eventualmente. Estos planes eran escalofriantes en su especificidad. Encontraría a Gabriela, le explicaría todo, la convencería de que dejara a Daniel, la rescataría de su vida actual y la traería de vuelta a donde pertenecía, con él. El caso Roberto Villalobos también inspiró estudios académicos sobre la persistencia de trastornos delirantes en ambientes carcelarios. La doctora Vargas publicó un artículo en una revista de psiquiatría forense titulado Erotomanía parental, la obsesión romántica de un padre hacia su hija y su resistencia al tratamiento. En él, documentaba cómo Roberto representaba un caso extremo de cómo las obsesiones pueden sobrevivir e incluso prosperar en el ambiente estructurado de una prisión. Para individuos como Roberto Villalobos, escribió, la prisión no proporciona el tipo de intervención necesaria para cambiar patrones de pensamiento fundamentales. De hecho, el aislamiento y la falta de relaciones normales puede intensificar sus fantasías obsesivas sobre el objeto de su fijación. Para 2015, 8 años después del crimen, Gabriela Montes, como ahora se hacía llamar después de haber adoptado el apellido de su esposo, había construido una vida que su padre nunca hubiera imaginado posible para ella. Trabajaba como terapeuta especializada en trauma, con un enfoque particular en víctimas de abuso familiar y control coercitivo. Su consultorio privado en un distrito tranquilo de Lima se había convertido en un refugio para personas que habían sufrido situaciones similares a la suya. En las paredes colgaban títulos de maestría en psicología clínica y certificaciones en terapia de trauma. Sobre su escritorio había una fotografía de ella y Daniel en su boda, una imagen de felicidad que en un tiempo pareció imposible de alcanzar. Pero el camino hacia esa sanación no había sido lineal ni fácil. Gabriela había pasado años en terapia intensiva, trabajando a través de capas de trauma que se habían acumulado desde su infancia. Tuvo que reaprender conceptos básicos de lo que constituía una relación saludable, que era amor verdadero versus posesión disfrazada de amor, como establecer límites apropiados. Había momentos de retroceso, días en que la culpa que Roberto había inculcado en ella desde niña resurgía con fuerza abrumadora. Días en que se preguntaba si de alguna manera ella había causado su obsesión, si había hecho algo para provocar ese amor retorcido. Su matrimonio con Daniel también había enfrentado desafíos significativos. La intimidad física era particularmente difícil para Gabriela en los primeros años. Aunque Roberto nunca había abusado de ella sexualmente de manera explícita, la obsesividad de su atención, la manera en que la había mirado, las fotografías invasivas que había tomado, todo había contaminado la forma en que Gabriela percibía su propio cuerpo y su sexualidad. Daniel, con paciencia infinita, había trabajado con ella a través de estos desafíos, respetando sus límites, moviéndose a su ritmo, demostrándole día tras día que el afecto podía existir sin control, que el amor no tenía que venir con cadenas invisibles. En 2016, Gabriela tomó una decisión que sorprendió a muchos. Aceptó participar en un documental sobre su caso. Durante años había rechazado todas las solicitudes de medios, queriendo mantener su privacidad y concentrarse en su sanación. Pero ahora, sintiendo que había alcanzado un punto de estabilidad en su recuperación, quería usar su historia para ayudar a otros. El documental, titulado Prisionera del amor paternal, el caso Villalobos, fue brutalmente honesto. Gabriela habló abiertamente sobre los años de abuso psicológico, sobre cómo la obsesión de su padre había distorsionado su infancia completa, sobre el largo camino hacia la recuperación. Pero también habló sobre algo más, sobre cómo había logrado eventualmente separar su identidad de lo que su padre había intentado hacer de ella. Durante años, explicó en el documental, me definí por lo que mi padre me había hecho. Era la víctima de Roberto Villalobos. Era la hija que casi fue asesinada por su propio padre. Esa era toda mi identidad. Pero un punto di cuenta de que mientras permitiera que él definiera quién era yo, seguiría siendo su prisionera incluso con él en la cárcel. Tuve que encontrar quién era Gabriela, aparte de ser la hija de Roberto. Tuve que construir una identidad basada en mis propias elecciones, mis propios valores, mis propios sueños. El documental incluía también entrevistas con Carmen, quien había comenzado su propio trabajo de activismo. Carmen había escrito un libro titulado Cuando el amor se vuelve prisión, una madre habla sobre control coercitivo familiar. En él, detallaba su propia experiencia no solo como víctima de Roberto sino como alguien que había fallado en proteger completamente a su hija. Era un relato valiente y sin reservas que no buscaba excusas sino que exploraba honestamente cómo el miedo, la manipulación y las expectativas sociales pueden atrapar a las mujeres en situaciones de abuso.
El libro se convirtió en lectura requerida en varios programas de trabajo social y consejería en el Perú. Carmen y Gabriela también comenzaron a dar charlas juntas en escuelas, universidades y organizaciones comunitarias. Hablaban sobre señales de advertencia de abuso familiar, sobre cómo la sociedad necesita expandir su comprensión de lo que constituye abuso más allá de violencia física obvia. El abuso de mi padre, explicaba Gabriela en estas charlas, no comenzó con un arma en mi habitación. Comenzó con abrazos que duraban demasiado tiempo, con miradas que no eran apropiadas, con restricciones que se presentaban como protección. Si alguien en tu vida te hace sentir incómoda, incluso si es un familiar, incluso si dice que es por amor, confía en ese sentimiento. Tu incomodidad está tratando de decirte algo importante. Para 2018, 11 años después del crimen, Gabriela y Daniel habían formado su propia familia.